Bueno, y además de la monstruosidad de guerra que hemos tenido que soportar, esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán y del Líbano, pues ahora tenemos que ver algo que se sale también de toda proporción y es al parecer una amenaza que el Pentágono le hizo en enero al Vaticano, así como lo oyen, amenazar al mismo Papa León precisamente por sus posturas y por no estar alineados con Estados Unidos. En un informe que hace este portal que se llama The Free Press, un portal neoyorquino, precisamente están hablando que hubo una posible reunión en enero donde fue bastante incómodo y donde se sugirió que Estados Unidos podía hacer realmente lo que quería porque ellos tenían las armas. Vamos a ver esta nota que hace NBC en Chicago y donde nos explican precisamente qué fue lo que pasó. Y ahora hablemos del Papa y su relación con la administración Trump. Hay informes contradictorios de fuentes vaticanas en el Pentágono sobre una reunión inusual que tuvo lugar a principios de este año. Marian Hagen está aquí para explicar por qué el Pentágono se reunió con funcionarios del Vaticano en primer lugar. Marian, poco después del discurso del Papa León en enero a los diplomáticos que visitaban el Vaticano, los funcionarios del Pentágono solicitaron una reunión con quienes representan al Papa en Washington, D.C. El desacuerdo de hoy, ¿cuál fue el tono y el mensaje? En enero el Papa. Para ustedes los que están viendo esta página está con un doblaje de audio en español, por lo que la tenemos en español, pero originalmente está en inglés. Ustedes ven, es de la página de NBC Chicago y está pues obviamente titulada en inglés. Papa León habló de la importancia del derecho internacional humanitario cuando se dirigió al cuerpo diplomático. La guerra está de moda y el furor bélico se extiende. Poco después de ese discurso, Pentágono solicitó una reunión con funcionarios del Vaticano con sede en Washington, D.C. Eso es muy inusual. Como informó por primera vez Free Press, el Pentágono ofreció, entre comillas, un amargo sermón, advirtiendo que Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera y que la Iglesia haría mejor en ponerse de su lado. Una fuente del Vaticano también le dijo a NBC5 que la reunión fue de lo más desagradable y conflictiva. Hoy, el Departamento de Guerra publicó fotos de la reunión en las redes sociales y un funcionario del Pentágono dijo: la caracterización de la reunión por parte de Free Press es muy exagerada y distorsionada. La reunión entre funcionarios del Pentágono y el Vaticano fue una conversación respetuosa y razonable. No tenemos más que la más alta consideración y damos la bienvenida al diálogo continuo con el Vaticano. El Papa León ha criticado abiertamente al presidente Trump. Me han dicho que el presidente Trump ha declarado recientemente que le gustaría poner fin a la guerra y espera que esté buscando una ofrenda. El Papa, nacido en Chicago, también ha criticado la gestión de la crisis migratoria por parte de la administración Trump, así como las acciones de II en Venezuela e Irán. Invito a los ciudadanos de todos los países involucrados a que se pongan en contacto con las autoridades, líderes políticos y congresistas para pedirles que trabajen por la paz y rechacen siempre la guerra. Y una voz más que se suma a esta controversia. El embajador del Vaticano, Brian Birch, también es de los suburbios de Chicago, designado por el presidente Trump, publicó hoy en las redes sociales que algunos periodistas y agitadores en línea están eligiendo votar una reunión rutinaria para sembrar la división. Marian, gracias. Y ahora Pues hablemos del Papa. efectivamente lo que dice Trump todo el tiempo es que los medios de comunicación están mintiendo, que están haciendo, publicando noticias mentirosas y todo, pero lo que sabemos es que de Trump cualquier cosa se puede esperar. Es muy beligerante, es grosero, digamos, con sus publicaciones, es una persona que hace matoneo y por supuesto Pete Hegseth, también el secretario de guerra, pues ni se diga, una persona que creyó o cree todo el tiempo que está en una película, que podía ir a iniciar una guerra, que no iba a pasar nada, mientras que ya casi que Estados Unidos alcanza un gasto de $50,000 millones precisamente en esta guerra, que por el momento hay una expectativa porque precisamente hay diálogos a ver si se puede conseguir un alto el fuego, de lo que dudan muchísimos. Pero miren, esto fue lo que dijo el Papa hace 3 días.
El Papa León XIV calificó de inaceptable el martes la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar a toda la civilización iraní si Irán no respetaba su plazo límite establecido para medianoche para abrir el estrecho de Hormuz. Hoy, como todos sabemos, también se ha presentado esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, lo cual es verdaderamente inaceptable. Ciertamente, existen cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo se trata de una cuestión moral que atenta contra el bien de todo el pueblo. Horas después de las declaraciones del Papa, Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de 2 semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Trump para destruir todas las centrales eléctricas y los puentes del país de 90 millones de habitantes. Teherán expresó su disposición a reabrir temporalmente el estratégico estrecho de Hormuz y a entablar negociaciones con Washington, cuyo primer encuentro se llevará a cabo el viernes en Pakistán con el objetivo de poner fin al conflicto. Pues ahí está esta información de AFP y acá otra precisamente de las declaraciones del Papa León XIV. El Papa León XIV arremetió el sábado contra los belicistas e instó a miles de millones de personas de todo el mundo a abrazar la paz y a volver a creer en el amor, en la moderación, en la buena política. Las palabras del Papa León de 70 años fueron pronunciadas en tono mesurado, como es habitual en el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. Sin embargo, ha sido una de las críticas más contundentes hasta la fecha a la ola de conflictos que azota el planeta. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, ciertamente existen responsabilidades vinculantes que recaen sobre los líderes de las naciones. A ellos clamamos basta, es tiempo de paz. Siéntense a la mesa del diálogo y a la mediación, no a la mesa donde se planea el rearme y se deciden acciones letales. dove si pianifica il riarmo e se deliberano azioni di morte. En uno de sus llamamientos más fervientes hasta la fecha para poner fin al conflicto que asola a Oriente Medio, el Papa estadounidense afirmó que se necesita fe para afrontar juntos como humanidad y con humanidad esta hora dramática de la historia. Como ha hecho en el pasado el pontífice estadounidense y nacionalizado peruano, no citó a ningún político por su nombre ni señaló a ningún país en concreto. León XIV denuncia cada vez con más vehemencia los conflictos que dividen al mundo y ha instado repetidamente a la desescalada en la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la necesidad de una solución diplomática. Lo que al parecer quería era, pues bueno, en este caso el Pentágono, lo quiere precisamente Donald Trump, es que pues el Papa lo apoyara directamente. Es que es tanto la locura, digamos, de Donald Trump, de Pete Hegseth, de esta gente que le gusta la guerra, y por supuesto de Benjamin Netanyahu, que pues digamos aquí no sale mencionado, pero pues su gran títere obviamente es Donald Trump. Pues pretenden que el Papa Francisco, como dice, 1.400 millones de católicos en el mundo, saliera a decir, no, sí que está muy bien todo lo que hace, cuando todos sabemos que pues es el que tiene al mundo, digamos, en esta situación, primero en Medio Oriente, con la muerte tan lamentable de tantas personas, pero segundo afectando económicamente prácticamente a todos los países del mundo, por los caprichos de él, por los caprichos de ir a una película de guerra, ir a jugar a la guerra y meter a todos los contribuyentes de Estados Unidos en un gasto totalmente desproporcionado que no les está trayendo nada bueno a los estadounidenses. Solamente como un negocio personal de Donald Trump, de su familia, que ya sabemos que cada vez se hacen más ricos precisamente porque al tener información privilegiada con respecto a la subida o a la bajada del petróleo, pues precisamente hacen negocios y se vuelven cada vez más ricos. Entonces, pero ha llegado a esta locura de amenazar disimuladamente, ¿sí?, al Vaticano, uno de los, tal vez el líder espiritual más grande que tiene el planeta de tantas personas, y a pedirle que se alineen,
Pero por supuesto el Papa no iba a hacer, lo que está pidiendo es que se detenga la guerra. Y aunque no lo menciona, no dice el nombre directamente de Donald Trump, pero pues se está hablando de él. Ha hablado también de ICE precisamente y todos los atropellos que viene haciendo en Estados Unidos, toda la persecución que hay sobre migrantes y ya las personas que han salido heridas, los detenidos e incluso los muertos por culpa de esta persecución. Efectivamente, digamos que para hacerlo de manera que no se saliera de control, pues el Vaticano tuvo que salir a desmentir este encuentro, a decir que pues esto no había sido, digamos, como lo habían querido mostrar, y por supuesto el Pentágono pues hace lo mismo para bajarle, digamos, un poco la temperatura a esto. Este informe, que es del Clarín, dice que este viernes precisamente el Vaticano negó esta información, según la cual un alto cargo del Pentágono había reprendido en duros términos a su nuncio en Estados Unidos por unos comentarios del Papa León XIV considerados críticos a las políticas del gobierno de Donald Trump. El Papa León XIV mantiene unas relaciones complicadas con la administración del presidente, se expresó en contra de la guerra y afirma rechazar las oraciones que dice que Dios rechaza las oraciones de las personas que piden la guerra, evidentemente, porque es que esto simplemente es lógica, ¿no? Esta reunión, pues digamos, para que aclarar y digamos leyendo un poco aquí esta nota, dice que ocurrió en el Pentágono el 22 de enero, antes de que comenzara la guerra, entre el subsecretario de guerra encargado de asuntos políticos, el Bright Colby, y el cardenal francés Christophe Pierre, en aquel entonces nuncio apostólico de Washington. Aquí está el Bright Colby. Entonces, el jueves el Pentágono ya había indicado que la información aparecía en el medio independiente Free Press, el que les mostré hace un rato, y que esa información había sido distorsionada. Según ese medio, pues el funcionario le habría dicho al nuncio que Estados Unidos tiene el poderío militar para hacer lo que quiera y que la iglesia haría mejor manteniéndose al margen. Pero y es verdad, ellos han hecho lo que quieran, se metieron en Venezuela, tienen amenazado de meterse a Cuba y no han invadido, pero pues destruyen a Irán, tienen bases en 80 países, hacen lo que quieren. Y él se le salió y se lo dijo de frente, ¿no? Se lo dijo de frente así como quien dice, como quien dice cualquier cosa, porque son unos matones, precisamente porque son los ultrapoderosos. Si estamos hablando de este tipo de funcionarios, de este tipo de gobernantes ultraderechistas que no les importa acabar con la humanidad, que no les importa matar a la gente, porque ya veía el Papa ya desesperado, sale a decir, pero ¿cómo es que van a decir que van a acabar con toda una civilización? Esto se sale de toda proporción, de toda lógica, y por favor paren esta guerra, o sea, ya los estamos invitando a la paz. Entonces dice, el viernes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, emitió un comunicado en el que afirmaba que la versión presentada por algunos medios sobre esta reunión no corresponde a la verdad. ¿Y por qué lo hace? Pues evidentemente porque también les dará miedo, o sea, si se le da la gana es capaz entonces de acabar con el Vaticano, sin problema. Y se inventarían que es porque allá hay algunos terroristas metidos. Porque como yo les he dicho, es que si ustedes se ponen a pensar, para Estados Unidos, cualquier enemigo que quieran inventarse le ponen un nombre, lo estigmatizan y con esa justificación pues lo acaban, lo matan o lo destruyen. Para Medio Oriente, con el cuento del terrorismo todo el tiempo, ¿no? Por eso pues, entre otras, Israel acaba de bombardear apocalípticamente, digamos, al Líbano, 100 ataques al mismo tiempo, a edificios, a hospitales, a escuelas, donde caiga, mejor dicho, las bombas, dejando más de 300 muertos, más de 1000 heridos. Lo curioso es que nunca vemos a ningún terrorista muerto, sino son solo personas civiles. Y siempre ellos saben, no, es que ellos estaban escondidos ahí estaban. Lo mismo que pasó en Palestina, ¿no? Destruyeron toda Palestina. Y por eso quieren destruir
el Líbano porque quieren anexárselo. Pero es que no es ninguna teoría loca, es que es la verdad, todos los días lo vemos en todos los medios de comunicación. No hay una sola prueba, una sola muestra de que hayan matado personas pertenecientes a algún grupo supuestamente terrorista. Cuando Hezbollah tiene representación política en el Líbano, están en el Congreso, digamos, del Líbano, y están ahí, o sea, y la gente hoy salía a marchar respaldándolos, porque el verdadero terrorismo viene de otro lado. Y lo que le digo, entonces para Estados Unidos allá son terroristas. Si son del lejano oriente, como decía, China, Rusia, de donde sea, entonces son comunistas y también son de los malos. Si somos latinos, entonces son narcos todos, o cualquier otra cosa, ladrones o lo que sea, mejor dicho, que vayan. Entonces es así, o sea, ellos le ponen la etiqueta al que quieran y hacen lo que quieran. Bueno, entonces Pierre, el anterior nuncio, que entre tanto dice aquí se jubiló, se reunió con Colby en el marco de los deberes habituales de representante del pontificio, lo cual brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vista en asuntos de interés. Pero qué rara reunión, ¿no? En el Pentágono y lo citan allá para que se reúnan. ¿Cuáles son los sitios de interés que tiene que ver la iglesia en ese aspecto? Entonces el jueves también el Pentágono había señalado que esta información sobre esa reunión había sido altamente exagerada y distorsionada y que el encuentro consistió en una conversación respetuosa. Entonces dice, los relatos de medios más marginales sobre qué ocurrió en este encuentro son preocupantes de ser ciertos y explican desmentidas y correcciones. Según versiones de prensa estadounidenses, la administración Trump amenazó literalmente al Papa. Tras la reprimenda de Colby al cardenal, un funcionario estadounidense presente en la sala mencionó el papado de Aviñón. Y para quienes no lo sepan, se trató del periodo en el siglo XIV en el que la monarquía francesa atacó al Papa Bonifacio VIII, provocando su muerte y obligando a todo el papado a trasladarse de Roma a Francia durante décadas. Los funcionarios vaticanos interpretaron la referencia como una amenaza de usar la fuerza militar contra la Santa Sede. De ser cierto, la supuesta reunión no tiene precedentes de la historia estadounidense. Y es verdad, es que por eso, o sea, ya está, digamos, en un estado de locura, digamos, este gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, cuando pues en el primer mandato no había dado estas muestras, pero pues finalizando cuando fueron las elecciones ya se veía cuando ganó Joe Biden, que precisamente por eso hubo tantas condenas, pero lo primero que hizo fue liberar a toda esa gente que había cometido delitos, obviamente. Y ahora pues esto es lo que se tienen que estar aguantando los estadounidenses que votaron por él. Entonces dice, no existen registros públicos de ninguna reunión previa entre el Vaticano y funcionarios estadounidenses en el Pentágono, y mucho menos de una en la que el ejército más poderoso del mundo sugiriera que podría tomar prisionero al obispo de Roma. Siempre, según medios locales, el Papa no se inmutó. Rechazó la invitación de la Casa Blanca para visitar Estados Unidos con motivo del aniversario número 250 del país. En cambio, el 4 de junio de 2026, el primer Papa que es nacido en Estados Unidos va a viajar a Lampedusa, una pequeña isla donde miles de refugiados del norte de África llegan a sus costas. Esta semana, cuando Trump amenazó con destruir toda la civilización, el Papa lo calificó de verdaderamente inaceptable, que fue lo que acabamos de ver. Sin embargo, entonces, y como para calmar las aguas, dice, esta versión de los hechos llevó al Pentágono primero y al Vaticano después a repasar el encuentro sobre algodones. El embajador estadounidense en el Vaticano, que es Brian Burch, explicó en X que el cardenal Christophe Pierre ha negado ante él esos rumores y que ha considerado el encuentro como normal. El gobierno de Estados Unidos y nuestra embajada se reúnen regularmente con representantes de la Santa Sede, incluido el nuncio. La tergiversación deliberada de estas reuniones rutinarias siembra división y malentendidos infundados. Nuestra relación sigue siendo sólida y productiva, aseveró la delegación diplomática. El embajador también rechazó cualquier alusión a Aviñón, algo que había sido interpretado por los mismos medios como una amenaza velada de control político al Vaticano. El cardenal francés dejó su cargo de nuncio apostólico
el pasado 7 de marzo por superar el límite de edad y fue sucedido por el arzobispo italiano Gabriel Cassian. En este contexto, el Papa departió el jueves en el Vaticano con su nuevo nuncio en Washington y posteriormente recibió una figura conocida en la política estadounidense, David Axelrod, asesor político del expresidente demócrata Barack Obama. Pues esta es la situación, esta es como toda la historia. ¿Ustedes qué piensan? Pues déjenme en sus comentarios. ¿Creen que fue cierto esta situación y se echaron para atrás los dos? ¿Creen que Estados Unidos fue capaz de amenazar al Papa realmente? ¿O que aquí hubo, digamos, una confusión y ellos nunca han hecho eso? Los invito para que me dejen todos sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video aquí de John Alex News. Y precisamente nos vemos en uno próximo. Muchísimas gracias por estar conectados.